seguimos con nuestras herramientas. Tenemos muchísimas herramientas para compartir con ustedes. Está con nosotros Natalia Florentín, que ya la conocen. ¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Graciela. Bueno, Natalia, el otro día estuvimos visitándote en tu espacio, que ya van a ver el video. Ahí estuvimos charlando bastante todo lo que vos haces. Y uno de los temas que quizás, y está bueno, ¿no? También poderlo definir, ¿qué es la biodecodificación? ¿No? ¿Y cómo sirve para acompañar? Bueno, contanos un poquito. Bueno, el hecho de la biodecodificación es el arte de acompañar a la persona para que pueda lograr esa emoción oculta que tiene, reprimida, que se haya asociado con algún síntoma. Es poder, O sea, algún síntoma, por ejemplo, alguna cuestión emocional, algo que vos puedas acompañar en esto, hacer algún testeo en particular. Bueno, contanos cómo es un poco, porque a lo mejor por allí yo, claro, yo una de las técnicas que uso es el testeo bioenergético, que justamente es una técnica que permite nos permite conectar con la sabiduría de nuestro cuerpo mediante los brazos del consultante. Eso se puede hacer en la camilla o con la persona acostada o sentada. Eso es de acorde a lo que la persona se siente más cómoda. Eso nos va a dar un acceso de información necesaria para detectar y resolver el desequilibrio que tiene el consultante emocional, físico y energético. Esto se hace sobre los brazos. Sí. Ajá. Sí. ¿Cómo sería? Contanos un poquito. Por ejemplo, yo tengo mi brazo, ¿cómo harías para que las cámaras vean cómo se hace el testeo? Claro, sería con los brazos así, así, como una R. Se le pregunta a la persona que piense algún recuerdo negativo y otro positivo para poder, yo como terapeuta, encontrar cuál es el sí y el no de la persona. Mediante un protocolo se busca mediante un protocolo las emociones atrapadas, porque quizás cuando uno comienza a hacer terapia o algo no fluye enseguida la sesión. Entonces mediante un testeo podemos testear y ver qué emoción atrapada. Se puede preguntar si es algo actual o si viene desde hace un tiempo. Mediante el testeo se va preguntando. Claro, y mediante, el testeo te ayuda muchísimo entonces para poder abordar qué tipo de terapia vas a llevar o qué tipo de terapia vas a llevar junto al consultante o al paciente. Claro, cada persona en su cuerpo físico posee todas las memorias emocionales, ¿no? Vividas desde la concepción, que eso son las creencias o los traumas no resueltos. Eso se manifiesta en los bloqueos justamente de los flujos de energía. Claro. Y en estos, en estos flujos de energía, entonces vos una vez que ya tenés, obviamente mediante el protocolo y todo, ¿no? Tenés viendo cuáles son esas emociones negativas y esas emociones positivas, ¿no? Claro. Se ven las dos partes. Sí. También es importante dejar en claro como terapeuta que no voy a sanar, sino que es un canal o es facilitar al consultante que pueda con sus propios programas trabajarse. Claro. Porque por ahí cuando el consultante también tiene que ser receptivo y estar dispuesto a ese cambio. Más que nada cuando son personas que por ahí vienen con hábitos muy arraigados o enfermedades crónicas, es lograr comprender que para todo eso, el desaprender y volver a reprogramar todo eso, se requiere de un compromiso del proceso y paciencia. Claro. Obviamente, ¿no? Porque cuando vos vas trabajando, digamos, en una primera instancia vas a tener ciertas emociones positivas y negativas, pero después en una segunda sesión va a haber a lo mejor otra cosa que va a saltar por esa primera. Claro, es que va mutando. Uno viene siempre por una cuestión y después van saliendo otras cosas. Claro. Y en la biodecodificación entonces vos vas haciendo el acompañamiento una vez que detectas esto para trabajar, ¿no? Claro, mediante las sesiones de biodecodificación, si bien hay una correlación entre un órgano afectado y la emoción oculta, también hay otra mirada que se puede trabajar desde otro lugar.
si bien uno piensa biológicamente, también se puede trabajar dentro de los conflictos. No hay que olvidarse que la persona tiene una historia personal, una historia familiar y una historia transgeneracional. Claro. ¿Y cómo se trabaja a través de la historia transgeneracional con la persona? A través de, digamos, la biodecodificación y de todas estas historias que tenemos, la transgeneracional. Esto que viene de hace bastante. De las historias familiares de nuestros ancestros. Que por allí quedamos atrapados en estas historias, ¿no? Claro. Bueno, yo digo que somos unos eslabones, ¿no?, de esa historia. En nuestro árbol genealógico está lleno de personajes como nuestra madre, padre, hermanos y por ahí familiares que quizás sabemos alguna que otra información o a veces no. Sí. Y esto hace esa información que no sabemos, a veces es la que nos estamos atrapados. Los programas. Los programas, claro. Es como una especie de una programación en el árbol genealógico, ¿no? Sería algo así, como una especie de programación de distintos elementos que van surgiendo en estos personajes que aparecen en el árbol, que por ahí a lo mejor es un tío, un abuelo. Digamos, cuando el árbol se arma, ahí tenemos todo, tenemos todos los elementos como para ver cómo se trabaja. Claro, por eso digo, analizar un árbol no es fácil, por eso mediante las sesiones de biodecodificación dentro de los protocolos y los ciclos biológicos, buscando cuál fue la emoción, ahí se llega al transgeneracional. Si bien, como por ejemplo, cuando alguien no puede conseguir un hijo o la baja autoestima o desvalorización, problemas con los vínculos de pareja, el dinero, todo eso se va buscando para cortar con esos mandatos de las generaciones anteriores que uno viene arrastrando y que no nos pertenecen, no son nuestras, y uno empieza a buscar ciertos caminos y querer cortar con todo eso. Y a través de la biodecodificación se puede hacer esto, cortar todos los... Cuando uno empieza a trabajar con el árbol genealógico. Por ejemplo, hay veces que cuando dicen soy doble de alguien, ¿qué quiere decir cuando uno es doble en el transgeneracional? Claro. Y bueno, el doble dentro del árbol es aquella persona o personas, porque pueden ser varias, cuando uno tiene una cierta afinidad profunda. Quiere decir que uno va a heredar los programas, y dentro de los programas son lo que nosotros llamamos creencias, enfermedades, conflictos, vivencias. Entonces, cuando nos dicen que somos dobles de alguien, lo que nos están diciendo es que estamos en resonancia con ese ancestro. Y como el inconsciente no sabe lo que es la dualidad, no distingue lo real de lo simbólico, justamente lo que vamos a heredar son los programas. Los programas que son de otra persona en realidad y no nuestros. Claro, pero que hasta este entonces, cuando uno no comprende, no sabe el por qué suceden esas cosas. Y esto se va a manifestar de una polaridad o de otra. Lo que quiero decir con esto es que cuando estamos en la misma polaridad que nuestro ancestro, es como que duplicamos el programa. Y cuando estamos en la otra polaridad, estamos reparando. Doy un ejemplo. Sí. Si una persona tiene su abuelo con problemas de alcohol, esa persona, si duplica el programa, lo más probable es que tenga problemas con el alcohol y tenga tendencia a una cierta adicción. En cambio, si estamos en la polaridad de reparar eso, seguramente cuando estemos vinculados o con entornos con gente que beba, no nos va a gustar. Entonces es ahí donde se va trabajando. Natalia, entonces, en esto del doble, ¿no? De este doble, porque muchas veces dices, ay, sos muy parecido a tu abuelo, a tu tío, ¿no? Porque el árbol genealógico, cuando lo armamos desde nuestros padres con sus padres, sería. Claro. Es que también está el doble por parecido, o cuando uno pregunta el doble por nombre también. Claro. Cuando uno lleva el nombre de algún familiar, tanto de una madre o como un abuelo que ya no está, o alguien, está cargando cierta información.
El nombre también. El nombre también. Bueno. Sí, sí. Y esto cómo se puede, a través de la biodecodificación, digamos, podamos salir, ¿no? Desprogramarnos de ese doble, ¿sí? ¿Cómo se trabaja? Porque muchas veces lo que vos estás diciendo, uno dice, mira, en mi familia siempre hubo problemas de autoestima, siempre hubo problemas de relaciones de pareja, o una adicción, como vos decías, ¿no? Problemas con el dinero, a ver, algo que Sí, parece que no, pero bueno, problemas con el dinero. En mi familia siempre hubo problemas con el dinero, y hoy yo sigo repitiendo la misma historia. ¿Y cómo podemos sanar esto? ¿Cómo se trabajaría desde la bio? Claro, bueno, yo siempre digo que para trabajar sobre una historia familiar no hace falta tener una investigación genealógica profunda. Porque a veces no la conocemos. Claro. Con los datos que uno tiene de la familia, ya se puede empezar a trabajar. Ajá. Y en el caso, bueno, esto obviamente tener los datos de la familia y a partir de allí empezar a trabajar, porque a veces no tenemos, o sea, no sabemos qué pasó con nuestros abuelos, no sabemos qué pasó con alguna generación anterior, ni a veces con nuestros padres, porque Claro. a veces no te cuentan toda la historia. Es que muchas veces también pasa que cuando uno empieza a generar todo este movimiento y uno no tiene datos, como lo que justamente se activa es todo el sistema familiar, empieza a bajar información. Ajá, Y bien. lo que uno no encontraba y no lo podía resolver, lo Lo puede resolver de esa manera. Decías el doble y el nombre. El nombre también, esto que vos decías de que a veces se repiten porque, bueno, el nombre de la abuela, el nombre del padre, o a veces que en un momento, en una época se usaba que el último hijo varón llevara el nombre del padre. Claro. Bueno, ¿acá qué pasa esto? Es que justo uno inconscientemente no sabe, pero lleva una carga ese bebé que nace. O como, por ejemplo, que me han preguntado, cuando una madre está embarazada, Sí. y en ese transcurso de los 9 meses quizás pierde un familiar, le pone el nombre y es como que ese bebé que nace viene como a ocupar ese lugar. Y ahí tiene también toda una carga. Claro, el bebé ya viene con una carga de Claro, toda una información de una persona que ya no está. Claro. Y esto nosotros, o sea, en el caso, obviamente no nos vamos a cambiar el nombre, ¿no? Pero en el caso de trabajo, ¿cómo se trabajaría también? Bueno, también se arma todo el árbol, se busca la información y se empieza a trabajar, pero a darle también, creo, ¿no? No sé, yo esto te lo pregunto, una impronta importante al nombre que nos pertenece a nosotros y hacer separarnos de esa conexión, ¿no? Sí, es poder comprender la historia del otro también para que se pueda trascender. O sea, por ahí uno busca culpables o el por qué me pusieron este nombre o algo y no. O sea, este es tu nombre, reconocelo, aceptalo y empezar a trabajar, digamos, con esas relaciones anteriores, ¿no? Con nuestros ancestros. Claro, o porque uno lleva cargas de quizás hay personas del árbol que no lograron ciertas cosas y no sentir como esa carga que no se pudo lograr. Y en este caso, bueno, el nombre, que es algo que tan simple, ¿no? Porque es algo tan simple que por eso me llama y insisto en esto, porque a lo mejor muchos oyentes dicen, sí, yo llevo el nombre de mi abuela, o bueno, yo siempre fui de la idea, y le digo a los oyentes, de los nombres de mis hijos que no tuvieran nada que ver con la familia, porque nunca me gustó, no sé por qué, de ningún lado, ni de un lado ni del otro. Bueno, tiene que ser con esto, ¿no? Pero, por ejemplo, mi hermano más chico lleva el primer nombre de mi papá, por ejemplo. De gente que yo conozco llevan los nombres de los padres. ¿Sí? Y acá, o sea, trabajar, comprender la historia, pero trabajar también con nuestra propia historia, porque también queremos sanar de eso, ¿no? Claro, el fin es poder sanarse uno mismo y el sanarse uno mismo está, o sea, sanando al clan y a los descendientes, ¿no? A los hijos que pueden venir. Ya cuando uno entra en este camino y sabe o puede comprender cómo es el funcionamiento, lo que justamente hace es no volver a repetir. Claro. Sobre todo eso, ¿no? No volver a repetir la historia, digamos. Claro. Es eso. En realidad es que hay que comprenderla, más que nada. Claro, para que eso trascienda. Claro. Lo que se ve es comprender la historia de quien nosotros le damos el nombre o el patrón o lo que hubo, ¿no? Es comprender esa historia, pero a su vez también es asumir nuestra propia historia.
y no estar enganchado, sería ese el trabajo, que cuesta como siempre, ¿no? Sí, obviamente es todo un proceso y como todo proceso pasa por diferentes facetas, hay que ser paciente, pero es poder tener otra, yo siempre digo, todo lo que tenga que ver con la biodecodificación, tener con otros paradigmas, tener otra mirada, abordarlo desde otro lugar. Y en este caso, ¿te preguntan mucho con el tema de la biodecodificación del nombre, Natalia? ¿Hay gente que te pregunta de esto o nunca lo tomaron en cuenta? No, creo que, o sea, hoy en día está por ahí más abocada y está informándose más las personas, pero por el nombre no, sino que por ahí, por repeticiones de otras cuestiones. Claro, porque por ejemplo, pues estoy pensando, ¿no? También puedes repetir y seguir el mandato familiar de una profesión. También. Claro. Y que no es lo que vos querés. Claro. Eso es justamente lo que hay que cortar. Cuando uno empieza, son esas creencias, ¿no? Que a uno lo condicionan tanto, lo limitan, que es como yo digo, cuando uno surge un buscador en una familia, se siente como excluyente. Claro. Porque por no seguir por no seguir el legado familiar, claro. Y en esto, bueno, obviamente de esto ha tenido muchas consultas con referencia a eso, porque es lo que más nos cuesta. Sí, por eso justamente digo, si bien uno trabaja la parte biológica, que es cuando traen diagnóstico de enfermedad, también se trabaja desde ese lugar, de cuando hay angustia que no se puede... Sí, que no encontrás cuál es cómo se puede abordar. Claro, por ahí yo siempre digo, quedan muy anclados en la infancia y hay que ir un poco más allá, de que no es todo ahí. O sea, el ciclo biológico de la persona es como yo había hablado la otra vez, que tenemos un proyecto sentido, entonces ya tanto como todo lo que absorbe nuestra madre en los 9 meses de embarazo, eso queda grabado en nuestras memorias. Y se trabaja desde ahí, todo lo que... No solo todos los traumas, tanto lo lindo como lo malo, pero quiero decir que siempre es lo que más cuesta sanar, obviamente. Las vivencias, lo que pasó, eso queda en el inconsciente del bebé. Es decir, cuando vos empezás a trabajar con una persona que llega a lo mejor por una X causa, ¿no? Por una dolencia, o estoy pasando por esta situación que siempre tengo, repito, la misma historia de no tener un contacto un contacto fluido y positivo con el dinero. Vamos a ir por ese lado, ¿no? Cuando viene la persona, viene con esa pregunta, a partir de allí empezar a trabajar todo lo que tiene, se hace el testeo y todo lo que trae. Primero siempre con sesiones de bio, para llegar al árbol y ver si hubo, así como yo anteriormente di el ejemplo del alcohol, si hubo... dentro de la adicción entra el juego, si hubo algún abuelo adicto al juego, si estoy reparando, son las preguntas, si estoy duplicando, por qué me va mal en la economía. O sea que todo eso implica también, o sea, buscar a ver de qué pasó. Sí, en realidad cuando yo pido información para hacer un árbol, son muy importantes las fechas de nacimiento, las fechas de fallecimiento, obviamente se trabaja, es matemático también, eso se hace a nivel individual la sesión, pero se busca la fecha de concepción, entonces uno cuando va armando va viendo si tiene alguna similitud o algo con qué familiar. Claro, y para poder empezar a sanar. Sí, claro. Así es. Es decir, bueno, son varias las sesiones, o sea, a lo mejor una sesión va a dar lugar a otra sesión y van a dar lugar a otras emociones, es así, es como se va desencadenando, ¿no? Sí, es así. Claro. Y vos en las sesiones de biodecodificación también trabajás, aportás otras terapias en tu gabinete. Sí, yo quería contar un poco que además de las terapias que doy yo, hay una terapia que son orientaciones sistemáticas, que serían orientaciones metódicas para lograr un resultado, que no soy yo quien la da, sino que lo facilita otro terapeuta, y consiste en explicar al consultante el funcionamiento del psiquismo. Que es entender el entramado de la mente. Lo que va a hacer es desocultar, digamos, las funciones. Las funciones dentro de esta terapia serían los programas. Claro, que ya venimos con que uno viene, que es todo lo que la experiencia de vida nos fue dando, ¿no? Y bueno, poder incorporar
comprender ese mecanismo mental y con las herramientas orientar al consultante para que pueda reformular, digamos, su presente, para que pueda crear otra realidad propia y tener otra forma de vida. Pero esa es una de... ¿Y se trabajan en conjunto ustedes con la biodescodificación y psiquismo? ¿Se trabaja en conjunto o se trabaja por separado? No, se trabaja por separado porque es otro terapeuta. Otro terapeuta. Sí. Ajá. Pero bueno, a lo mejor de acuerdo a lo que vos vas trabajando en biodescodificación, a lo mejor necesita esta terapia o necesita flores, eso va. Claro, obviamente, yo siempre voy derivando. Cuando quizás hay personas que empiezan con flores, se hacen una bio y lo que tenían que resolver lo resuelven, y si no, cuando se deriva. Claro. Cuando hay casos que no se puede ir desde la herramienta que tienen. Natalia, la verdad que es muy interesante todo el tema de biodescodificación y todo lo que tiene que ver con el árbol genealógico, ¿no? Que a veces nosotros no tomamos en cuenta. Claro, es que es muy importante saber de dónde venimos, porque a veces justamente lo que se manifiesta en un síntoma o en una enfermedad, que también lo dije anteriormente, no hay que combatirla, sino comprenderla, y son todas cosas que por ahí los no dichos en la familia hacen que después surjan estas cuestiones. Claro, lo que no se dice, lo que se guarda, de eso no se habla. Claro, las personas estamos a base de esas memorias emocionales. Claro. Natalia, y bueno, por ejemplo, para los oyentes que nos están escuchando, tener esta posibilidad, es decir, aquellos que, por ejemplo, están pasando por alguna situación o a veces dice, bueno, siempre yo estoy, en realidad merezco esto, o ¿por qué me pasa esto? Porque las preguntas son ¿por qué me pasa esto? Claro, y yo siempre digo, ¿para qué? Claro, la pregunta es esa, ¿para qué me pasa esto? ¿Para qué? Claro. Hay algo siempre que sanar. Y en este caso, bueno, las sesiones obviamente con vos llevan todo el protocolo y demás, pero para aquellos que tengan una inquietud fundamental relacionada con algo en particular, ¿no? A lo mejor viene repitiendo historias la persona y bueno, que te consulte, ¿no? Que te pregunte, y a partir de allí empezás a trabajar con ellos. Sí, así es. No sé, ¿otra cosa querías agregar? Sí, quería comentar también que se sumó otra terapeuta en el centro. En tu centro holístico. Claro, que hace reflexología y hace reflexología infantil también. Ah, bueno, así que también va sumando. Sí, y masajes también. Y masajes también. Bueno, así que lo importante es esto, ¿no? Que el centro se está abriendo, pues está en la zona de Fisherton, un lugar muy lindo. Le digo a los oyentes, tuvimos el otro día la posibilidad de charlar con Natalia y visitar el centro. Así que bueno, está abierto para que, bueno, empecemos a trabajar. Sí, así es. Y a sanar. A sanar y que uno pueda cambiar las perspectivas y tener otra mirada y que se puede. Exacto, todo se puede. Sí, es compromiso del proceso de cada uno. Exacto. Natalia, bueno, para aquellos que te quieran hacer una consulta sobre biodescodificación, sobre lo que estuvimos hablando, sobre todo el árbol genealógico, que yo sé que todos los oyentes que están allí escuchándonos o repetimos el nombre, a ver, piensen, ¿no? Ese árbol genealógico, que hay algo que yo repito la historia por algo. Bueno, vayan pensando qué es lo que pasa. A lo mejor estás repitiendo alguna historia que no es tuya, estás cargando con una mochila que no es tuya. Hay que sanar, ¿sí? Hay que sanar. Así que a través de la biodescodificación, Natalia es la terapeuta, ustedes charlen con ella, pregunten, ¿sí? Ya saben, es un canal para preguntar y sirve entre ángeles y duendes para que puedan preguntar y para que, bueno, puedan ir sanando, ¿no? Porque la idea es esa. Natalia, ¿cómo pueden hacer para comunicarse con vos? Bueno, dejo mi número de teléfono, que es 155 99 81 58. Muy bien. El Facebook, que es Natalia Florentín, y el Instagram también. Bien. Es mi nombre y apellido. Es tu nombre y apellido, o sea, también te pueden preguntar. Sí. Natalia Florentín, te pueden preguntar por Face o mandarte WhatsApp, no hay problema. Así. ¿Te quedas un ratito con nosotros? Bueno. Bien. Bueno, oyentes, Natalia se va a quedar, así que la propuesta es esta, ¿no? Hablamos del nombre, de repetir el nombre. A lo mejor por ahí nunca pensaste, yo llevo el nombre de mi abuela, a ver qué está pasando. Bueno, pregunta, utiliza este canal que tenemos aquí Entre Ángeles y Duendes, que es una manera también para ir adelante. Sí. No, quería aclarar también que para trabajar dentro del árbol con personas que por ahí con mujeres que están embarazadas, desde mí, por ejemplo, yo no lo abordo porque
justamente hablamos de que el bebé está en proceso y todo lo que mueve son movimientos internos. Entonces, como ya hablé anteriormente que venimos de un proyecto sentido, para hacer el trabajo, el análisis de un árbol en personas embarazadas, yo no lo recomiendo por el simplemente hecho de todo el movimiento interno que eso genera. Bien, una vez que nazca el bebé, sí, ahí empezará a ver, pero mientras está embarazada, no. Yo no lo hago. No lo haces. Bueno, muy bueno esto que hayas aclarado, porque a veces uno dice, bueno, a ver, yo quiero saber para elegir el nombre y demás. Viste que uno se desespera como madre, pero bueno, está muy bueno lo que dice Natalia, así que bueno, presten atención en esto. Natalia, ¿te quedás entonces un ratito? Bueno. Muchísimas gracias por toda la información y vamos a seguir trabajando en este tema, ya vamos a ir con más puntualmente en los temas, así que muchas gracias Natalia como siempre, buena semana. Gracias a vos, Graciela.